Bueno, muy bienvenidos sean todos nuevamente a nuestro webinar, una serie de webinars que estamos realizando nosotros, Wilson Javier, John Henry Vázquez y quien les habla, Wilson Javier Vázquez. Eh, queremos dar, queremos darles ciertas orientaciones y cierta formación también que les permita empoderarse y desarrollar habilidades y conocimiento práctico para la vida. Para hoy vamos a hablar de los componentes y beneficios del acompañamiento emocional a niños en casa y en la escuela. Es un tema muy pertinente, precisamente ahorita cuando se ha venido sufriendo toda la sociedad a nivel global de la pandemia y de la cuarentena, de estar confinados e incluso después de la cuarentena se tienen que enfrentar ciertos desafíos, ¿no? Con los niños en la casa, con la educación de los niños en la casa, los padres se ven enfrentados a situaciones bastante difíciles. Entonces, vamos a ver cómo bajamos el conocimiento de lo filosófico y abstracto a algo muy práctico que les pueda servir a ustedes. Bienvenido, John. ¿Cómo ha estado? Hola Wilson. Un saludo a todos los que nos siguen. Ha sido muy positiva la respuesta de las publicaciones que hemos venido haciendo y sobre todo es bien interesante cómo lo que algunos teóricos de la comunicación hablaban de la aldea global, como Marshall McLuhan, se está cumpliendo y hemos podido establecer comunicación a través de estas publicaciones con gente de diferentes lugares del mundo. Ya lo hemos mencionado en otro webinar, hemos hablado e intercambiado mensajes con gente de Argentina, de Ecuador, obviamente de Colombia, Canadá, Australia, y bien interesante que Estados Unidos también. algunas mediciones nos han arrojado datos muy curiosos que uno no se imaginaba. Hemos tenido la posibilidad de llegar hasta Rusia, hasta Sí. Italia, Portugal, República Dominicana, muy agradecidos por la acogida que ha tenido en República Dominicana, en El Lo mismo Salvador. en El Salvador también, Salvador, Nicaragua, incluso en Alemania también hemos tenido audiencia. Oh, sí, en Alemania también. Bueno, pues sí, como usted lo dijo, Wilson, estamos ya cercanos a cumplir un año de que se haya generado una pandemia que cambió el mundo y lo cambió en todo sentido. Lo que para algunos de nosotros era un hobby y una pasión que eran las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, esa adopción en casa se aceleró debido a la pandemia y se volvió en un elemento cotidiano. Pero ese interactuar con las redes, con lo digital, también ha creado algunas cosas que son de extremo cuidado. Y en este caso específico, pues hablamos de esa parte emocional de los niños que también se han visto confinados a la casa y a adelantar sus estudios de manera virtual, mmm, sin la correspondiente preparación que debió haber existido para uno asumir este tipo de situaciones. Entonces, como lo dice el título de nuestra presentación, modelo de pedagogía y creatividad, ahí se pone en juego nuestra creatividad para hacer ese acompañamiento emocional a los niños en la casa y en la escuela. Ajá. Precisamente el modelo de pedagogía y el método de pedagogía y creatividad que hemos creado, que hemos construido, se basa en los aspectos fundamentales, tanto teóricos como prácticos, para llevarlos a cabo de una manera muy asertiva, guiar a los padres, cuidadores, padres, abuelos, cuidadores y docentes en esta labor tan importante de guiar y educar a los niños.
guiar y educar a la infancia y acompañarlos emocionalmente. Entonces, vamos a ver si podemos de pronto ampliar un poquito más la pantalla, ya vamos a mirar. Entonces, bueno, hemos creado un método se versa en las historias, en el acompañamiento emocional a los niños y a las niñas en casa o en la escuela. Para eso tenemos que identificar cuáles son los problemas a los que se enfrentan los padres, los abuelos, los cuidadores y los maestros para realizar este acompañamiento emocional a los niños. Es importante saber cuál es la problemática para saber cómo direccionamos el conocimiento para resolver un problema. Entonces, primero que todo, vamos a ver que dentro de esos problemas que enfrentan los padres, los adultos encargados de la crianza, guía y educación de los niños, especialmente en esta pandemia, en esta cuarentena, post-cuarentena y en esta pandemia y lo que vendrá después de la pandemia también, pues queda evidenciado que muchos adultos, si no la mayoría de adultos, andan faltos de recursos y estrategias pedagógicas, prácticas, formativas para hacer un acompañamiento emocional a nuestros niños y niñas de una manera efectiva y asertiva que les permita proteger sus emociones, proteger su integridad y a la vez desarrollar ciertas habilidades de liderazgo, habilidades. Vamos a ver más adelante cuáles son los beneficios de este método de historias en el acompañamiento emocional a los niños en casa o en la escuela. Un segundo problema que vemos que enfrentan los adultos también en este tema es que hoy en día los niños se enfrentan a situaciones muy complejas y estresantes. ¿Cuáles pueden ser esas situaciones complejas y estresantes? Bueno, hay múltiples situaciones como enfermedades, el bullying en la escuela, la pandemia, la cuarentena, ese confinamiento, entre muchas otras más, afectan directamente las emociones de los niños y esto requiere el desarrollo y aplicación de unas estrategias específicas, profesionales, debidamente construidas y direccionadas para realizar un acompañamiento emocional junto con la ayuda de los adultos cercanos o de un profesional de la psicología o de un profesional cuando ya los casos son muy críticos, muy graves, ¿no? Pero digamos que cuando no son críticos, no son graves, y que los padres no encuentran esas herramientas, es necesario es necesario acudir a principios filosóficos, pedagógicos, educativos que le permitan adquirir herramientas útiles a estos adultos para hacer ese acompañamiento profesional y les ayuden a los niños a procesar y manejar las emociones y a superar las dificultades con cierto nivel de resiliencia. Si vamos a la siguiente diapositiva para Sí, ver no, más problemas. pero antes quisiera aportar ahí, y es Ujú, que, pues efectivamente es una frase de cajón, pero pertinente para lo que estamos hablando, y es que ser padre de familia o madre de familia no viene con un manual. sí, Digamos que nos toca como asumir desde nuestra propia experiencia, desde nuestras vivencias, para tratar de acompañar a los niños. Y si bien en un principio en las sociedades tradicionales se aprendía era a partir del ejemplo, la cosa ha ido evolucionando y afortunadamente ya se han desarrollado muchas técnicas que nos permiten abordar todas las dimensiones del niño. ujú, Pero lo más importante, incluso en la pedagogía, más que los contenidos de los núcleos temáticos, de las asignaturas, de las materias que se estén cursando, realmente es lo emocional. mm, Y ahí es donde nosotros debemos trabajar muchísimo para que haya un acompañamiento emocional, puesto que si hay la armonía y la estabilidad en esa dimensión en la persona, en el niño, desde su primera infancia, pues será un adulto feliz, pero además tendrá las herramientas necesarias y el criterio indispensable para poder afrontar los avatares que nos trae la vida, sean crisis
o sean grandes triunfos, tendrá la posibilidad de un discernimiento interno para poder asimilarlos y para poder afrontar. Entonces, ese acompañamiento emocional para los niños, pues no es otra cosa que una carta de navegación para poder soltarlos en la marea que es la vida. Ujú, exactamente. Y como complemento a eso, bueno, hay que apuntar que todo esto se deriva de nuestros estudios e investigaciones en los métodos contemporáneos, más contemporáneos de la educación y de la pedagogía. Toda la pedagogía basada en la educación nueva, en la educación progresista, en la educación, en la nueva escuela y en la nueva educación que rompe con toda la educación tradicional en donde se veía al niño, al infante como un receptor de datos, como un banco receptor de datos en donde los adultos, profesores y adultos le enseñaban y le depositaban información y contenido como si fuera un banco, recibiendo y recibiendo sin analizar, sin procesar, sin considerarlo un sujeto capaz de reflexionar y construir y de construir y construir conocimiento. Es lo que se llama como educación bancaria, que es la educación tradicional. Nuestro enfoque de método de las historias en el acompañamiento emocional a niños en casa o en la escuela rompe con esa educación tradicional memorística, rigorista, disciplinaria, descontextualizada, que realmente no tenía mucho resultado práctico para la vida. Y planteamos lo que se llama un método pedagógico y de creatividad para el acompañamiento emocional a niños basado en las historias para resolver estos problemas. Entonces es lo que se llama la educación, la educación nueva. Y aquí estamos viendo los planteamientos y vamos a ver cómo lo bajamos para que los adultos se vean beneficiados en ello. Entonces, otros problemas a los que se enfrentan también los padres, cuidadores y maestros en este acompañamiento emocional a los niños, en todas estas situaciones puede ser de enfermedad, de bullying, de pandemia, de confinamiento a raíz de la pandemia o de la cuarentena, y la enseñanza en casa también que han tenido que desarrollar muchos padres y abuelos hacia sus hijos e hijas, vemos que los niños se ven afectados por toda esta problemática en un incremento del nivel de ansiedad. El nivel de ansiedad se les dispara. También la depresión, hay muchos niños que sufren de depresión en esos estados de confinamiento o cuando están enfermos o cuando están hospitalizados o cuando están aislados de sus amiguitos, no pueden ir a la escuela por el virus, en fin, por ciertos riesgos. También tienen que enfrentarse a los niños a problemas de adaptabilidad, se ven problemas de conducta, se ven problemas de hiperactividad, se trastornan los hábitos de estudio porque ya no se manejan los mismos horarios, las mismas rutinas, entonces los hábitos de estudio se trastornan y los padres y abuelos tienen que entrar a suplir el rol del docente, pero en la casa, con las pocas herramientas pedagógicas que tenga. Se ven también problemas en las habilidades sociales, porque los niños se ven aislados, ¿no? Dicen, yo extraño a mis amiguitos, porque no puedo ir a ver a mis amiguitos, a mis profesores, a mis profesoras. Otro problema son problemas de atención. Se dispersa la atención. Todos estos son problemas relacionados con las emociones que requieren un acompañamiento emocional, ¿no? Problemas de aprendizaje, esto es muy importante porque el aprendizaje es fundamental para el desarrollo de la personalidad y del carácter del individuo. La somatización, muchas veces aparecen pequeñas o medianas enfermedades que están somatizando en el cuerpo todo ese malestar y vorágine de emociones que tiene que afrontar el niño ante esas situaciones. Atipicidad y aislamiento, ¿no? Pues ya lo veníamos hablando. Y problemas de compañerismo, les hacen falta a sus compañeros, les hace falta seguir desarrollando esas habilidades de socialización, de solidaridad, de liderazgo, de pertenecer a un grupo,
de desarrollar actividades en grupo. No sé si John nos quiere complementar al respecto. Sí, es que si uno se pone en en el papel, en los zapatos de un padre o una madre de familia, y de repente a raíz de la situación que se enfrenta el planeta entero, encuentra que su pequeñín, su hijo, tiene unas manifestaciones de depresión o de ansiedad. ¿Qué le dice uno? ¿Qué hace uno Mm, como padre de familia si uno no es, si uno no tiene una formación en psicología o en las o en ciencias, educación o en pedagogía, exactamente, las ciencias que son aplicables a eso? Eh, Queda desorientado el padre de familia. claro. No sabe qué decir, qué hacer, y no sabe si lo que se le ocurre de manera intuitiva sea acertado o Ujú, empeore las circunstancias. exactamente. Por eso es bien importante como llenarse de esas herramientas que le permitan a uno hacer un efectivo acompañamiento emocional a los pequeñines, y sobre todo que provoque una reflexión, de manera tal que no sea simplemente una solución que es unidireccional, del padre, de la madre hacia el hijo, sino que sea construida, dialogada, Es, una relación dialógica con el chiquitín, con el pequeñín, y de esta manera el niño podrá internalizar mejor, podrá sacar sus deducciones, sus propias conclusiones de acuerdo a los elementos que él ha trabajado en su sentir, en su razonar. Y por supuesto, eso le dará muchísimo más confianza para afrontar cualquiera de estas problemáticas que usted acaba de enumerar, y sí. que son como lo típico que nos ha traído este siglo XXI. Entonces, por eso me parece importante que se tenga la oportunidad, los padres de familia, de encontrar una herramienta en la cual soportarse para poder hacer ese acompañamiento emocional. Sí, precisamente ahí es cuando vemos la utilidad de los planteamientos filosóficos de la educación y especialmente de la corriente de la corriente filosófica de la educación nueva, que es la que acabo de explicar, que es la que va en contraposición a la educación tradicional y le da más importancia al niño, al estudiante. Muestra toda la educación centrada en el niño y lo plantea el filósofo, el gran filósofo de la educación, Paulo Freire, el filósofo brasileño Paulo Freire, con su pedagogía del oprimido y su pedagogía dialógica, en donde busca liberar al estudiante, en este caso al niño, de ciertas situaciones que lo oprimen, en este caso emocionalmente, y establecer una relación entre el estudiante, que es el niño en este caso, y el adulto, de forma tal que no sea impositivo el acompañamiento, sino que sea algo dialógico en donde se establece un diálogo y se le da importancia a lo que el niño siente, a lo que el niño sabe y a lo que el niño puede desarrollar con base en la reflexión de estas situaciones. Aquí se ve también mucho lo que plantea, muchas características de lo que plantea el gran filósofo también de la educación nueva, Iván Illich, con la desescolarización de la escuela. Hemos estado obligados por la pandemia y el confinamiento a desescolarizar la escuela obligatoriamente, pero sin una preparación. Entonces, lo que se plantea es que haya esa preparación sobre la marcha, pero que la haya y que los adultos, los padres, abuelos y maestros tengan herramientas prácticas para desarrollar y llevar a cabo ese acompañamiento emocional. Entonces, nosotros hemos desarrollado un método, como decíamos antes, un método con unas herramientas útiles basado en historias para el acompañamiento emocional a los niños en la casa y en la escuela. Este método es basado en estas filosofías de la educación nueva, filosofías
de Flipped Classroom, de aula invertida también, y basado en todos los principios psicológicos y educativos, pedagógicos de las escuelas contemporáneas de pedagogía y de educación. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de este modelo y de este método de historias o storytelling en el acompañamiento emocional a los niños y de las herramientas que nosotros hemos desarrollado, no solo los principios, sino herramientas prácticas a través de historias y a través de historias para darle a los padres, a los abuelos y a los maestros esas herramientas de historias originales que les permitan trabajarlas con los niños en casa de manera didáctica, pedagógica, creativa, para desarrollarles ciertas habilidades específicas a los niños y manejar sus emociones y mejorar su proceso de aprendizaje, su proceso cognitivo. Vamos a ver cuáles son los beneficios. Nosotros lo hemos llamado un kit, porque es todo un componente, un kit de historias para el acompañamiento emocional a los niños en casa o en la escuela. ¿Cuáles son los beneficios de este kit basado en el modelo y método de pedagogía y creatividad de acompañamiento emocional a niños? Pues primero que todo es que enseña a los niños a reconocer enseña a los niños a reconocer y gestionar las emociones. El segundo beneficio es que les permite conocerse a los niños, les permite conocerse y desarrollar sus capacidades cognitivas y sociales, que es lo que hemos venido viendo, sus capacidades del desarrollo para el proceso de enseñanza-aprendizaje y sus habilidades sociales. El tercer beneficio es que los empodera con las herramientas, habilidades, argumentos para tomar control sobre aquello que les pasa. Pasan a ser empoderados, un sujeto activo de su propio aprendizaje con la guía y orientación de los adultos cercanos. El cuarto beneficio es que aumenta su percepción y análisis de su entorno inmediato. Entonces, desarrollan sus capacidades de percepción, sus capacidades de análisis y procesan las situaciones difíciles que tienen en su entorno inmediato. El quinto beneficio es que desarrollan habilidades sociales de manera más rápida y eficaz. Y eso pues les permite después, cuando se normalice la situación, insertarse nuevamente en su rutina tradicional, pero con nuevas habilidades empoderadas. El sexto beneficio es que incrementan su automotivación para emprender proyectos que desafíen sus capacidades, porque ya se han enfrentado a situaciones críticas como las que les han generado las emociones o problemas de emociones que los afectan que vimos anteriormente. Ellos ya han aprendido cómo manejar esas situaciones y cómo manejar situaciones similares y saben que han desarrollado las habilidades para hacerlo. Eh, yo quisiera complementar diciendo que los tiempos han cambiado y ya asistir a la escuela o al colegio no es exclusivo para adquirir conocimientos, porque el conocimiento ya no es un monopolio de las escuelas, de los colegios o de las universidades, sino que el conocimiento, los contenidos, ya los puede uno encontrar en la web, siempre y cuando sepa buscar, porque tampoco podemos creer todo lo que aparece en Claro. la red, pero sí en la medida en que aprendamos a aprender, pues sabremos por dónde explorar para encontrar documentos valederos. Pero quiero decir, a todos los niveles de la educación, ya el conocimiento está allí. Entonces, ¿cuál es la definición del papel de la academia, de la escuela, del colegio? eh, la reflexión. Ya empezamos a ir a las instituciones educativas en procura de una reflexión, en procura de unas habilidades sociales, en procura de compartir. Y si nos remitimos a lo que usted hablaba de aula invertida, Mm, pues esto quiere decir que a la clase, al aula del colegio, pues vamos a charlar, a conversar lo que se ha investigado en casa.
que es un poco también lo que habla aprendizaje autónomo y lo que también de alguna manera toca escuela nueva. Eh, Exactamente. un poco más pedagógica la estadía en las instituciones educativas, pero con una semillita de investigación en las bibliotecas, en los libros, en la internet. Eso nos lleva a que precisamente lo que tenemos que empezar a trabajar es no tanto la educación bancaria que usted ya refería, Ujú. de dispararles una serie de datos y datos y datos para que después me los devuelvan en un parcial, en una hoja escrita, tal cual Sí. como yo se los di como profesor, porque entre otras cosas, a veces cuando uno da esos datos y cuando hace la evaluación, al final, al terminar el grado, ya esos datos ni siquiera son vigentes, han cambiado. Ujú. El mundo está tan cambiante que hay cosas que uno dice de memoria y cuando las va a colocar al final al terminar el año escolar, ya perdieron vigencia. Entonces, de Sí. lo que se trata es de promover esa actitud reflexiva. Y esa actitud reflexiva básicamente es una mirada al interior de uno mismo. Porque desde el momento en que uno empiece a tener un punto de vista, una posición ante algo, y no estoy diciendo que tiene que ser una posición absolutamente académica, citando autores, sino que un pequeñín, un chiquitín, puede hablar, expresar su sentir, sencillamente cómo se siente, pero tiene la posibilidad de expresarlo, tiene la capacidad, la competencia de verbalizar lo que está sintiendo. Y de Ujú. esa manera, entonces puede elaborar sus emociones. Y en la medida en que elabore sus emociones, entonces está haciendo útil ese tránsito por un aprendizaje y le está haciendo útil saber que tiene la posibilidad de ser escuchado y de poder elaborar esas emociones. Por eso es importante que hagamos un acompañamiento emocional. Sí, exactamente. Entonces, no sé cómo estamos de tiempo, pero podemos ver, yo creo que Continuemos, podemos, ¿cómo? continuemos. Sí, bueno, podemos ver el contenido de esta diapositiva, ver los otros beneficios de este modelo de pedagogía y creatividad de acompañamiento emocional basado en historias, basado en storytelling, que nosotros, John Henry y yo, hemos desarrollado con base en nuestra experiencia y en nuestra formación académica y experiencia en educación. Eh, este método de historias para el acompañamiento, del kit de historias para el acompañamiento emocional a niños o en casa, también permite a los adultos validar y redireccionar las emociones negativas de sus hijos, pero les permite incrementar su autoestima y su autoconcepto. Como decíamos, es un instrumento desarrollado con base en todos estos principios pedagógicos, de psicología y de pedagogía, pero bajados de la nube del conocimiento, bajados a la práctica de manera real y efectiva para que los adultos puedan manejar y direccionar de forma asertiva el acompañamiento emocional. Les permite también a los niños, este kit les permite a los niños que pasan por alguna enfermedad, por alguna hospitalización o por alguna dificultad o por un gran malestar emocional y psicológico, les permite y les ayuda con la orientación con el acompañamiento de sus adultos cercanos a manejar sus emociones y actitudes de manera positiva en el tratamiento y recuperación, que es muy importante todo el tratamiento que los adultos le estén desarrollando. Este modelo es un apoyo fundamental. También fortalecen los vínculos con sus padres. Este método de storytelling, de historias, para el acompañamiento emocional, permite el fortalecimiento de los vínculos emocionales y afectivos entre los padres y sus niños, entre los abuelos y sus niños, entre los maestros y sus niños, y entre los compañeritos también y los cuidadores y sus niños. ¿Por qué? Porque es que contar y leer historias a los niños hace que ellos se vuelvan más reflexivos, como lo que decíamos antes, se vuelvan más reflexivos con sus capacidades y desarrollen sus potencialidades al máximo,
en un contexto establecido, abordan una situación específica y en ese contexto desarrollan con este kit del método de historias para el acompañamiento emocional, los niños con el apoyo de este kit y de sus adultos desarrollan sus potencialidades en un contexto específico que les va a servir para el conocimiento y habilidades a lo largo de toda su vida. Y se convierte también en un factor de acompañamiento y protección a los niños, ¿no? Es un modelo y un método que permite, que les facilita a los adultos darles una contención afectiva, una contención emocional y una protección también emocional y en mucho sentido a sus niños, ¿no? Y yo creo que ahorita complementamos con lo que usted nos quiere complementar y vamos a ver en un segundo webinar, en una segunda parte de este webinar, qué otros beneficios se pueden tener con este modelo y método, con este método y modelo de historias en el acompañamiento emocional de los niños en casa o en la escuela y vamos a dar también unas estrategias muy útiles para aplicarlo y desarrollarlo y usarlo en su casa y en sus escuelas. Entonces, no sé qué nos quiere complementar ya para poder finalizar y darles nuestra información de contacto. Sí, yo quiero hablar de particularmente de la sinestesia que maneja la literatura. Y es que la literatura tiene, entre muchos de sus cualidades, pues para los que somos amantes de la literatura, es que logra crear imágenes en el lector, imágenes que interpelan los sentidos del lector. Entonces, mediante palabras uno se puede imaginar una fruta, por decir cualquier ejemplo, la textura de su cáscara, puede salivar incluso pensando en el sabor de su pulpa. Uno se puede imaginar los sonidos, escuchar los sonidos mediante la lectura, uno puede escuchar los sonidos de un buque que se acerca a atracar en el puerto. Puede escuchar el sonido de las gaviotas que revolotean, las olas que pegan contra los arrecifes. Es decir, a partir de una historia leída, uno puede poner en juego todos sus sentidos. Y eso lo ha descubierto también la programación neurolingüística. Y la programación neurolingüística ha logrado que generando imágenes mentales, visualizaciones en las personas, se puedan superar traumas, se puedan superar bloqueos, se puedan superar complejos, se puedan superar fobias, de manera tal que si se hace un buen trabajo con todas las herramientas que da la programación neurolingüística, que está muy de la mano con lo que acabo de explicar de la literatura, pues eso permite que algunos miedos que se han generado en los niños, algunas ansiedades, encuentren una salida que viene desde el interior del niño o de la niña. Por eso me parece bien importante que se trabaje a partir de historias, porque pues nada más aburrido que una cátedra como decimos aquí en Colombia, una cantaleta para buscar un cambio. Realmente el entretenimiento es el que siempre captura la atención y el entretenimiento es lo que ha logrado que se logren cambios significativos e importantes. Eh, Vea usted cómo Walt Disney convirtió la figura de un ratón en un éxito mundial como Mickey Mouse, Ujú. y con historias que apasionan. Un niño se entretiene viendo las historias que aparecen en la televisión o en los videojuegos, o bueno, en nuestra época hablábamos de los cómics, que ahora son un producto valiosísimo para los coleccionistas. Pero el punto es que el entretenimiento es una manera dulce de poder lograr esos cambios significativos.
y las historias han de ser muy entretenidas, pero así como son entretenidas, deben tener subyacente otro nivel de lectura que tiene fundamento en la programación neurolingüística, en la hipnosis conversacional, en una buena dramaturgia, en todos estos elementos que nos permiten ir provocando reflexiones e internalizando elementos para que el niño logre un desarrollo de su inteligencia emocional para afrontar las circunstancias a las cuales se ve sometido en la vida. Exactamente. Y bueno, y ya para terminar, vamos a poner, pero así nomás para verla, la siguiente diapositiva la vamos a explicar en en la segunda parte de este webinar, en donde explicamos cómo hemos construido pedagógicamente y conceptualmente esta herramienta de historias, del método basado en historias para el acompañamiento emocional, en donde vemos a los niños como centro fundamental de todo este proceso y todo gira alrededor a ellos porque estamos basados en lo que en inglés se llama el Student-Centered Approach, el enfoque centrado en el estudiante, en este caso el enfoque centrado en el niño, en sus necesidades, en sus capacidades, en sus potencialidades, en sus problemas y en el desarrollo de sus habilidades. No enfocado en lo que el adulto quiere enseñar, no enfocado en lo que el teacher o el maestro quiere enseñar, sino en lo que el niño necesita y en sus intereses para articular todo. Entonces, esto lo vamos a explicar en la segunda parte y vamos a ver también algunas recomendaciones de cómo usar este método que hemos creado para un acompañamiento asertivo y efectivo emocionalmente para los niños. Los invitamos pues para que nos sigan en el siguiente, en el próximo, en la segunda parte de este webinar y nos contacten. Son muy invitados para que nos contacten a través de nuestras redes. Ya las vamos a mostrar también. No sé si quiere a la última, sí, exacto. Entonces, pues allá en todos los diferentes países que nos están viendo, los invitamos a que nos contacten, a que nos pregunten, a que nos cuenten sus historias, a que nos cuenten sus casos, a que los podamos compartir. Nos pueden escribir a los emails que aquí aparecen, pueden consultarnos en la página jhenry70 wixsite, jhenry70.wixsite.com/storytelling English, storytelling guión English, porque es un modelo, como decíamos, un modelo y un método basado en las historias originales para el aprendizaje y empoderamiento de los niños. Así es que muy invitados a que nos sigan, muy invitados al siguiente webinar, muy invitados a conocer nuestro método en profundidad y la herramienta que hemos desarrollado también para bajar ese conocimiento de manera práctica para que les sirva a ustedes. Adelante, John. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido un placer esta conversación. Ha sido un placer poder continuar desarrollando estos conversatorios. También reitero la invitación a que en los comentarios nos dejen sus apreciaciones y que compartan este video. A alguien le puede estar sirviendo, a alguien le puede ser muy útil en un determinado momento de su vida y estamos abiertos a todas las sugerencias. Pues como siempre, un gran abrazo fraternal a todos los que nos regalaron su tiempo y nos vemos en la próxima. Claro que sí. Chao, bye bye.